Hola, ¿qué tal? Seguimos la serie de Tinticos con PBI. Hoy estamos con Moira. Ella ha sido la representante de PBI en Estados Unidos durante los últimos 5 años, en los cuales ha estado a cargo del trabajo de incidencia política, desarrollando trabajo de visibilización de las violaciones de derechos humanos a defensoras y defensores en Colombia. Cuéntanos un poco sobre ti, pues preséntate y cuéntanos cómo, pues, tu trayectoria personal y profesional. Pues llegué a ese trabajo por una trayectoria, digamos, de mucho trabajo con comunidades en temas de derechos humanos, justicia social, protección al medio ambiente. Pero bueno, podemos decir que empecé como muy joven en estas cosas. Me acuerdo en el colegio, involucrándome en el grupito que había en mi colegio de Amnistía Internacional, y luego empecé a estudiar español. Y me fui enterando y interesando pues, los temas de derechos humanos y justicia social en América Latina. Y luego, después de terminar mi carrera de ciencias políticas con enfoque en América Latina, fui a trabajar con otra organización de acompañamiento que se llama FORD, el Movimiento de Reconciliación en español, que también tiene un proyecto de acompañamiento a defensores y defensoras aquí en Colombia. Entonces estuve de acompañante 2 años aquí en Colombia y luego pues pasé a trabajar en temas de ciencia política en Estados Unidos con PBI. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla el trabajo de incidencia en Estados Unidos, pues cuáles son las dianas con las que te entrevistas, cómo es el trabajo previo para acceder a estas dianas. Bueno, el trabajo de ciencia política en Estados Unidos y Canadá es muy variada. Mis días incluyen reuniones con asesores de congresistas, preparación, por supuesto, de esas reuniones y luego seguimiento, reuniones también con funcionarios en el Departamento de Estado, también asesores en la Casa Blanca, otras ONGs que trabajan temas de derechos humanos y temas de América Latina, y mucha preparación de esas reuniones, elaboración de discursos, también mucho seguimiento. Pues, por ejemplo, una herramienta de trabajo de ciencia que utilizamos son las cartas de congresistas, por ejemplo, al gobierno colombiano, ¿no? En caso de una emergencia o en caso de una política pública en cuanto a derechos humanos, podemos solicitar que congresistas envíen una carta al gobierno colombiano, un poco instando sobre una situación específica. ¿Cómo logras captar la atención de las dianas en Estados Unidos con las que trabajas para que les interese la situación en Colombia y pues ejerzan acciones de incidencia para producir cambios acá? Sí, de hecho esa parte es una de las partes que más me gusta. Lo entiendo un poco como una traducción literal y figurativa, ¿cierto? O sea, porque pues por supuesto en Estados Unidos todo el mundo habla inglés y la mayoría de las personas con quienes hablo no hablan español. Entonces es una traducción literal, pero también un poco traduciendo una realidad que es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos a una realidad que ellos ahí pueden entender, ¿cierto? Y también relacionándolo con lo importante para las personas allá. Entonces, por ejemplo, vinculándolo con políticas ya existentes del gobierno o vinculándolo con experiencias que esas personas han tenido. Por ejemplo, un congresista que siempre ha apoyado los temas que nosotros trabajamos es uno que hacía parte del equipo de los cuerpos de paz. Hace muchos años, ¿no? Entonces él tiene ese vínculo con Colombia, entonces pues también intentamos relacionar lo que nosotros hacemos con su experiencia. Otros que, por ejemplo, han tenido experiencias en Centroamérica, entonces también relacionando esas experiencias y intereses con lo que está pasando pues aquí en Colombia, ¿no? En el contexto de la coyuntura actual, en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, ¿cómo percibes que están estas relaciones y cómo consideras que afectan al trabajo de incidencia de PBI? Claro, es una buena pregunta. Pues sabemos que Estados Unidos y Colombia desde hace muchos años han tenido una relación muy estrecha, ¿cierto? Mucho apoyo político y financiero desde Estados Unidos y mucha atención dentro de Colombia a lo que dice en Estados Unidos y la relación, pues mucha atención a esa relación.
Y creo que eso continúa, pero sí con unos cambios, pero sigue siendo Estados Unidos una influencia bastante importante en Colombia, y eso vemos, por ejemplo, en las negociaciones de paz con las FARC, ¿cierto? Al principio, cuando anunciaron las negociaciones, Estados Unidos no hizo pronunciamientos públicos, no se metió mucho en eso, pero mirando que las negociaciones se iban avanzando, Estados Unidos empezó a pronunciarse más, pues el gobierno de Estados Unidos debería hacer, y luego también el Congreso, y eso ha ido aumentando y aumentando hasta el momento de nombrar desde la Casa Blanca un enviado especial a los diálogos en La Habana, el señor Bernie Aronson, que ya lleva alrededor de 2 años en ese puesto. Y se ha notado y se escucha pues en las noticias y lo demás que este papel ha tenido un papel importante en los avances en las negociaciones con las FARC. Y esperamos también con las negociaciones pendientes con el ELN también. Pero también pensando en, por ejemplo, la futura implementación de acuerdos con los diferentes grupos guerrilleros. Estados Unidos ya se ha comprometido a contribuir muchos recursos a esa implementación. Y es importante entender que no solamente esos recursos financieros, sino también, digamos, la influencia política que eso implica, ¿cierto? Y eso nos ayuda con la presencia en Estados Unidos y la incidencia que hacemos en Estados Unidos de intentar mover esas influencias para mayor apoyo a temas de derechos humanos, a temas de la situación de comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y lo demás. Entonces, esta relación estrecha es una razón por la cual es tan importante tener un puesto de incidencia en Estados Unidos para poder ayudar a influenciar lo que está pasando en esa relación. Una de las tareas que desarrollas como representante es el acompañamiento a defensoras y defensores en giras en Washington. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo de preparación de una gira, de acompañamiento a la persona defensora, pues en qué consiste, qué haces. No, las giras son una parte muy interesante e incluso puedo decir divertida de mi trabajo como representante en Estados Unidos. Es mucho trabajo, eso sí, pero lo disfruto mucho porque es un espacio diferente que puedo compartir con los defensores y defensoras que acompañamos a CPBI de una manera muy diferente que lo que se experimenta acá en el país, ¿no? Aquí muchas de las personas que acompañamos están muy amenazadas, no pueden salir a tomar una cerveza en la calle por el riesgo que eso implica, pero luego en Estados Unidos están mucho más relajados, no tienen que estar siempre mirando por la espalda para ver si alguien los está siguiendo. Entonces es bonito poder compartir esos espacios más relajados con ellos. Pero siempre es mucho trabajo también, les aseguro, y muchas veces se me quejan diciendo que es un ritmo así bastante alto de trabajo cuando están de gira, porque solo están un par de días, 4 o 5 días, y intentamos llenar esos días con muchas reuniones, porque son momentos muy importantes para la ciencia, porque aunque yo hago ese trabajo de traducción, como hablaba anteriormente, siempre es mucho más impactante cuando es la persona misma que ha experimentado las violaciones de derechos humanos o que trabaja directamente con las comunidades. Es mucho más interesante para los dianas escuchar directamente de ellos que de mí. Entonces, el trabajo previo es agendar muchas reuniones, armar toda una agenda que funciona, que nos da tiempo para ir de una reunión a otra, y luego preparar también la persona que va a las reuniones, porque a veces son personas que ya tienen muchos años de experiencia en hacer ciencia en Estados Unidos, pero otras veces son personas sin esa experiencia, y toca un poco hablar cómo es hacer esas reuniones, quiénes son las personas con quienes van a estar reunidas,
cuál es el contexto, cuáles son las cosas que saben de Colombia o no saben. Muchas veces las DIANAs son personas que tienen un portafolio que cubre toda la región, entonces no tienen una información tan detallada de la situación, entonces ayuda pues a entender esas dinámicas, ¿cierto? PBI tiene presencia en terreno en otros países del mundo y también oficinas en otras regiones de Europa que también desarrollan actividades de incidencia. ¿Cómo se desarrolla, cómo se relaciona el trabajo que tú haces en Estados Unidos en relación a estas otras partes de PBI? Sí, es una buena pregunta, aunque mi papel es sobre todo representante de Proyecto de Colombia en Estados Unidos y en Canadá. También una buena parte y una parte importante del trabajo es la coordinación y colaboración con las demás partes de PBI. Por ejemplo, hemos como PBI presentado insumos a convocatorias de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de diferentes países en sus planes de acción nacional sobre empresas de derechos humanos, porque vemos que desde PBI tenemos una perspectiva única y importante en cuanto a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. No hay muchas organizaciones que trabajan temas de derechos humanos que tienen ese enfoque y esa experticia en temas de protección en terreno, ¿sabes? Entonces, el trabajo de PBI al nivel internacional tiene mucho que ver con contribuir a los debates y procesos a nivel internacional en cuanto a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Para dar un ejemplo, el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió una convocatoria solicitando insumos a un informe y estudio que estaban haciendo sobre el derecho a la libertad de asociación, o sea, la libertad a formar parte de organizaciones que están trabajando temas de la industria extractiva y derechos humanos. Entonces, como PBI, coordinamos con los diferentes 4 proyectos en América Latina, en Colombia, México, Guatemala y Honduras, y también en coordinación con los grupos nacionales, como los llamamos en Europa y algunos otros países, en presentar todo un largo informe con casos ejemplares de los países donde trabajamos en América Latina, pero también con unas líneas, digamos, de análisis y recomendaciones a los estados para la protección de defensores y defensoras en la región que trabajan esos temas. Y en cuanto a ti, a nivel un poco más personal, de repente, pues como decía al principio, has estado 5 años, los últimos 5 años vinculada a PBI Colombia. Pues ¿cómo sientes que te ha cambiado este proceso, este tiempo, que has aprendido de repente? ¿Cómo te ha influenciado esta experiencia en PBI? Sí, no, la experiencia con PBI ha sido pues maravillosa de muchas maneras. O sea, por supuesto, mucho trabajo y a veces mucho estrés y todo, pero siento que he aprendido sobre todo de las personas que acompañamos, ¿no? De su compromiso, de sus experiencias, de su amor por lo que hacen. Y eso pues me inspira mucho. También pues PBI, como saben, es una organización horizontal, es una organización que toma decisiones en consenso. Entonces ese proceso de construir dentro de la organización también ha sido muy, muy bonito, y creo que también he aprendido a pensar en procesos organizativos de una manera muy diferente. Yo sé que aunque salga de PBI, vaya a otro trabajo y tal, pues siempre voy a llevar conmigo pues un amor por Colombia y también por las personas y organizaciones que acompañamos y también por la organización que es PBI. Muchas gracias, Moira, por contarnos tu experiencia en el trabajo de incidencia y compartirnos cómo se desarrolla. Por supuesto, ha sido un placer. Gracias.